Vamos a tratar un tema que justamente se requiere mucha precisión para muchos micro y pequeños empresarios, y donde en épocas de una difícil coyuntura, nosotros tenemos que conocernos y agarrarnos de las facilidades que nos da la legislación tributaria para poder seguir adelante y haciendo empresa. El 14 de abril último, una buena noticia, ¿no? La Comisión de Economía del Congreso de la República ha aprobado una iniciativa para las micro y pequeñas empresas, donde en esencia establece una suspensión de la obligación tributaria de IGB y pago a cuenta. Evidentemente, la Comisión de Economía del Congreso lo ha aprobado, ¿ok? Esto todavía falta llevarlo al Pleno para que pueda ser aprobado y de alguna manera llevarlo al Poder Ejecutivo que lo apruebe, ¿no? Esto básicamente para reactivar, una forma de reactivar y descargar digamos, el peso que significa el cumplimiento de la obligación tributaria en estos tiempos. Ahora, esto es un proyecto. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene que ver algo con el IGB justo? No, son dos figuras diferentes, ¿no? Que al final vamos a entender por qué. Ahora, justamente, el IGB justo no nace de una iniciativa, digamos, que tradicionalmente la legislación tributaria establece el Poder Ejecutivo mediante cesión de facultades del Congreso al Ejecutivo. No, el IGB justo nace precisamente para las MIPES por una ley, ¿no? La ley 30.524, que fue publicada el 13 de diciembre del 2017 y vigente a partir del 1 de marzo del 2017. Se publicó el 13 de diciembre del 2016 y a partir del 1 de marzo de 2017 está vigente. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a tratar en esta jornada? Vamos a tratar el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, la forma y oportunidad de la declaración y pago del IGB, la prórroga del plazo del pago de IGB para la micro y pequeña empresa y alguna recomendación. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ahí está. En esencia, el IGB justo es un beneficio tributario básicamente para las MIPES, ¿no? Y el requisito fundamental es que no superen en sus ventas anuales hasta 1.700 UITs. Estas pueden optar a prorrogar el plazo del IGB de un periodo tributario hasta por 3 meses. Ahora, en realidad, acá no hay un nuevo impuesto. Es el mismo impuesto del IGB que todos conocemos. ¿Y cuál es la razón de que este IGB justo haya sido establecido para las pequeñas y microempresas? En realidad, esto responde a una necesidad económica, financiera. Ustedes saben muy bien que el IGB es un impuesto indirecto que se determina mensualmente, ¿ok? Mensualmente. Es decir, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, desde el momento en que nace la obligación tributaria, en un determinado mes, ¿ok? Se emite, por ejemplo, se emite la factura o cualquier otro comprobante de pago donde se tiene que discriminar el IGB. Al mes siguiente, el obligado está digamos, tiene que determinar y pagar, ¿ok? Ahora, en realidad, esto sin la garantía de que su cliente le pague en el siguiente mes. Puede ser que pasen un mes, 2 meses, 3 meses para que recién le pague. Entonces el efecto inmediato, sobre todo para las pequeñas y microempresas, es que en realidad sí o sí le genera una carga financiera y básicamente
le resta liquidez. Entonces, a veces, inclusive y adicionalmente, tiene que pagar el pago a cuenta, ¿no? El pago a cuenta, le pague o no le pague sus clientes, en el mes siguiente, a la emisión de la factura, tiene que pagar sí o sí. Entonces, en realidad, acá hay una secuencia que va en contra de las pequeñas y microempresas. Entonces, justamente, ese mismo IGB que se determina, ¿no?, en un periodo determinado, ¿ok?, y que se declara y paga en el siguiente, facilita que se derive su pago, ¿no?, que se derive su pago por 3 meses más. ¿Ok? Ese es el beneficio. Simplemente lo que tú ya determinaste en tu empresa por un periodo tributario, por ejemplo, abril, y que el plazo, digamos, regular es el mes siguiente, tienes que efectuar el pago, tú lo declaras y tú en ese momento, en ese mismo mes, tú optas por diferir el pago. ¿Ok? Si es mayo, entonces lo difieres junio, agosto, junio, julio, agosto, ¿ok? Septiembre. Entonces ahí, en septiembre, ya tú lo puedes pagar. Lo que se determinó en abril, ¿ok? Ese es, digamos, la gran ventaja que ofrece el IGB justo. Siguiente, por favor. En esa medida, y acá hay un tema también que muchos a veces confunden, ¿no?, en cuanto a los términos para cumplir los requisitos. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que tiene como objeto establecer la prórroga del pago, ¿ok?, del IGB que corresponde a la MIPE, con ventas anuales hasta 1.700 UIT. El término que utilizan acá es ventas anuales. Ventas anuales. Eso significa que está comprendido el monto base de IGB, sin IGB, o los montos que se efectúan por pago a cuenta. ¿Ok? Ese es, digamos, un poco a veces se confunde. En realidad, pongamos que son las bases anuales hasta 1.700 UITs del año anterior. Esa es una empresa que no supere ese monto en sus ventas anuales, que en realidad son sus ingresos, ¿ok? Son sus ingresos en el año anterior, no lo superan, entonces a la micro o pequeña empresa la habilita, la faculta, ¿ok?, para poder en el siguiente año diferir sus pagos a cuenta por 3 meses. ¿Ok? Siguiente, por favor. Evidentemente, ¿cuál es, digamos, la característica de estas MIPES? La ley recoge una definición de una norma que no es tributaria, estrictamente, pero que lo utiliza como un referente. La ley dice aquellas que cumplan con las características establecidas en el artículo 5 de la ley del impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial. Esta norma, por ejemplo, no es tributaria, sino es una norma de produce, ¿ok? Pero sirve, la norma la coge, ¿ok?, para establecer el parámetro y poder identificar cuándo estamos ante una microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa. Siguiente, por favor. Por ejemplo, el artículo 5, ¿no?, de este decreto supremo 013-2013 produce, publicado el 28 de diciembre de 2013, establece ahí cuándo estamos ante una microempresa o una pequeña empresa. ¿Ok? Esto básicamente es el parámetro para, de alguna manera, establecer, poder aplicar el IGB justo. Simplemente es un parámetro, ¿ok? No es una norma desde el punto de vista estricto tributario, pero sí la norma del IGB justo la coge, ¿ok? Y el parámetro para identificar una microempresa, aquella que está entre 150 UITs, y una pequeña empresa entre 150 UITs hasta 1.700 UITs. Entonces comprende microempresa y pequeña empresa, ¿ok? Ya no comprendería, por ejemplo, la mediana empresa, aquellas que superan
las 1.700 UITs hasta los 2.300 UITs. Ese parámetro no están comprendidos. Solamente microempresa y pequeña empresa. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Los sujetos que se pueden acoger a la prórroga del pago de acuerdo al beneficio del IGB justo son aquellas empresas que vendan bienes, presten servicios y o ejecuten contratos de construcción. Es decir, básicamente empresas que son sujetos por sus operaciones empresariales al IGB. Aquellas que venden, aquellas que prestan servicio o aquellas que ejecutan contratos de construcción. ¿Ok? Y en segundo lugar, ¿no? Evidentemente lo que ya hemos visto, las micro y pequeñas empresas cuyas ventas anuales, ¿ok? No sean superiores a 1.700 UIT. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué UIT utilizo? Si estamos en el año 2021, año del Bicentenario, ¿sería la UIT del 2021 o la UIT del año 2020? Evidentemente la UIT del 2020. ¿Ok? Así, ese es el parámetro que ha establecido la norma. Si una empresa quiere, digamos, aplicar este IGB justo, entonces tiene que ver su parámetro de ingresos del año con la UIT del 2020. Siguiente, por favor. Y la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Bueno, esta es, digamos, la parte, digamos, doctrinal, eh, la razón de ser, ¿no? Es básicamente el principio de igualdad tributaria. Muchas pequeñas empresas, ¿no? A veces sus clientes son entidades del Estado y de ellos dependen, digamos, su viabilidad como pequeños empresarios, ¿no? Y si se retrasa demasiado, en realidad las puede sepultar, así. Esa es la realidad, digamos, económica, ¿no? Su margen de poder diversificarse en otros mercados es muy concreto, porque las MIPES generalmente se especializan digamos, en producción de bienes, servicios muy puntuales, no tienen una diversidad, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Pero en la gran mayoría son empresas súper especializadas en producción bienes y servicios. Y definitivamente esta facilidad, ¿no? Digamos, en términos teóricos, ¿no? Ayuda, contribuye a que los pequeños y medianos empresarios, digamos, tengan una construcción a la formalidad, ¿no? Ahora, claro, esa es la intención, ¿no? La intención, pero yo creo que la formalidad es un reto, ¿no? Es un desafío de país, ¿no? No solamente está circunscrito en el ámbito tributario, en el sector o en las políticas tributarias, ¿no? Son todos los sectores, ¿no? Es parte ya de la cultura empresarial que se debe, digamos, fortalecer, ¿no? Pero esto básicamente es un tema ya que le compete al Estado, porque debe generar los incentivos para que puedan ser atractiva la formalidad, ¿no? No solamente es un tema tributario, es un tema laboral, administrativo, ¿no? Digamos, de jurisdicción, etcétera, ¿no? Pero el IGB justo contribuye a facilitar, ¿ok? Una, digamos, la medida, ¿no? Es una pequeña medida de otras que deberían, digamos, establecerse, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la forma y oportunidad de la declaración y pago del impuesto. Evidentemente, el IGB es un impuesto de determinación mensual, ¿no? Esa es, digamos, su naturaleza y generalmente el mes en donde nace la obligación tributaria es el mes en que se emite la factura, ¿ok? Términos generales, ¿no? Hay otros supuestos del pago, etcétera. Ok. Pero generalmente, como regla general, es el mes en que se emite la factura. Ahí nace la obligación tributaria del IGB.
¿ok? Nace. Pero, evidentemente, el volumen de operaciones de un negocio, ¿no? Es, digamos, de varias facturas. Entonces, le obliga al sujeto, a la empresa, efectuar la determinación de su impuesto. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, el mes de abril, en el mes de abril, la empresa ha tenido varias compras, ¿no? Y al tener varias compras, hay un pago de IGB de compra, ¿no? Que eso le sirve básicamente para ejercer su derecho de crédito fiscal. Ese crédito fiscal significa que es un crédito, una deducción a todo el IGB venta, porque le genera, en cada factura, le genera un monto de IGB venta por pagar. Pero este monto, este débito fiscal, ¿no? Como se llama, como se denomina técnicamente, se reduce, ¿no? Digamos, al restar el monto acumulado de tu IGB compra, ¿no? Entonces de ahí lo determinas por el mes de abril, por ejemplo. Normalmente, la obligación del contribuyente es presentar la declaración jurada como obligación formal y una vez determinada, presentada, te genera una obligación de pago y la pagas en el mes de mayo de acuerdo al cronograma que establece la zona. Pero evidentemente, tus clientes tal vez no te pagan, no le pagan a la empresa. Entonces, si no tienen la liquidez para poder absorber ese pago de IGB, ¿ok? Lo puede optar en el mes de mayo, diferir el pago, ¿ok? Ese diferimiento es el carácter de justo de este IGB, ¿ok? Puedes, digamos, prorrogar su pago, su carga, 3 meses adicionales. Esa es la naturaleza de este IGB justo. Y por eso, acá establezco la regla general, ¿no? La declaración y el pago del IGB debe efectuarse conjuntamente en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, dentro del mes calendario siguiente al periodo tributario a que corresponde la declaración y pago. ¿Qué significa esto? Significa, primero, en abril será el mes en que nace la obligación tributaria. Periodo tributario, abril. ¿Ok? Y mes para el cumplimiento de la obligación tributaria, que son básicamente obligación formal, presentación de declaración jurada, ya determinada el tributo, y su pago. ¿Ok? Entonces, mayo, por ejemplo, es el mes para el cumplimiento de la obligación tributaria. No lo puedes pagar en mayo, entonces, porque no tienes liquidez, ¿no? Entonces, si aplicas, si cumples los requisitos, tú puedes diferirlo 3 meses más. Presentas la declaración en mayo por el periodo tributario abril, ¿no? Y lo difieres 3 meses más. Ese es, digamos, el carácter de justo del IGB. ¿Ok? Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Ahora, esta regla general tiene sus matices, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, si no se efectuaron conjuntamente la declaración y el pago, la declaración o el pago serán recibidos por la SUNAT siempre, ¿no? Y aplicará los intereses y en su caso la sanción. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tu periodo es abril, tu fecha de pago, declaración y pago es 15 de mayo. ¿Ok? Tu obligación básicamente formal es presentarlo de forma conjunta, declaración y pago. ¿Ok? Pudiera ser que tú presentes la declaración más allá del 15 de mayo, ¿no? Esa es una presentación de la declaración jurada extemporánea y evidentemente el pago también extemporáneamente. En ambos casos, en el primer caso tendrás una infracción, en el segundo tendrás intereses moratorios por la obligación de pago. ¿Ok? Esa es la consecuencia. Ahora, ¿qué sucede? Como ya sabemos, tú lo presentas, pero no lo pagas. Y no optas por
el IGB justo, no lo difieres el pago. Entonces, la administración tributaria, de acuerdo a su gran eficiencia, emite las famosas y temidas órdenes de pago. Órdenes de pago que tienen fechas de vencimiento, ¿ok? Porque la deuda tributaria se convierte en exigible a partir del vencimiento de la obligación tributaria, a partir del 16 de mayo, siguiendo el ejemplo. La administración tributaria te emite la orden de pago a una fecha determinada, no lo pagas, y si la administración tributaria, ok, ve que ya venció la orden de pago, la deuda se convierte en exigible coactivamente. Es decir, al incumplimiento de la orden de pago, ¿ok? Habilitas a la administración tributaria para ejercer sus facultades, sus competencias de cobranza coactiva, ¿ok? Esa es, digamos, la consecuencia que todos conocemos. Ese es el orden, ¿ok? Ahora, esta situación, este escenario que muchos a veces viven, ¿no? O vivían antes también del IGB justo, te ayuda, en el caso del IGB, ojo, caso del IGB, a poder de alguna manera sortear este escenario inmediato al incumplimiento de la obligación formal de pago, básicamente, del impuesto determinado en la declaración jurada mensual, ¿no? Ahora, otro aspecto es la oportunidad, ¿no? La oportunidad para la declaración de pago del impuesto se efectúa básicamente en el pago previsto que establece el Código Tributario. Y la ley del IGB justo modificó el Código Tributario, en su inciso B, artículo 29 del Código Tributario, donde establece la regla general, ¿no? Los tributos de determinación mensual, como el IGB, los anticipos, ¿no? Y los pagos a cuenta mensuales se pagarán dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Y acá viene la modificación, salvo las excepciones establecidas por la ley. ¿Ok? Entonces, el IGB justo, ¿no? Constituye, ¿no? Una excepción para la regla general, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es esa regla especial? ¿Cuál es esa excepción a la regla? Que las MIPES con ventas anuales hasta 1.700 UITs puedan postergar el pago del impuesto por 3 meses posteriores a su obligación de declarar de acuerdo a lo que establezca el reglamento. ¿Ok? La postergación no genera intereses moratorios ni multas. Entonces, esta carga inmediata al incumplimiento se salva, ¿no? Se difiere gracias al IGB justo, siempre y cuando cumplas tus requisitos y te acojas debidamente a este régimen, a este beneficio tributario, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá está. Esto es lo que quería. Aquí en este cuadro, por favor, me he saltado un mes. Es junio, ¿ok? Y sería hasta agosto. Mil disculpas por el cuadro, pero acá todo lo que he estado explicando refleja este esquema del IGB justo. En abril 2021, por ejemplo, sería el mes donde nace la obligación tributaria, donde se emiten las facturas, ¿no? Grabadas con IGB. ¿Ok? El mes de mayo, por ejemplo, será el mes del cumplimiento de la obligación tributaria, declaración y pago. ¿Ok? Declaración y pago. Ahora, si el contribuyente tiene la facultad y decide poder optar por el IGB justo, en mayo, al momento de la declaración, ¿ok? Marca, aplico IGB justo, ¿ok? Entonces, acá ¿qué es lo que establece?
cumple la declaración jurada del periodo abril, ¿no? El 15 de mayo del 2021, y la obligación de pago la difiere 3 meses. ¿Ok? Ahí sería junio, julio y agosto. ¿Ok? Ese es, cuando yo envíe nuevamente a ver, luego envío la presentación corregida, ¿no? Me espera, por favor. Entonces, junio, julio y agosto. ¿Qué fecha de agosto? La que corresponde a tu vencimiento en mayo. Por ejemplo, si es el 15 de mayo, será el 15 de septiembre. Perdón, de agosto, de agosto. Seguramente septiembre es mi cumpleaños, entonces seguramente he puesto ahí septiembre, ¿no? Mil disculpas. Entonces el IGB justo establece en realidad una prórroga del plazo del pago del IGB de 3 periodos. Primer periodo, junio; segundo periodo, julio; y tercer periodo, agosto. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Ahora, ¿cómo se calcula las ventas anuales? Cuando hablamos de venta, en realidad estamos hablando de un término que más se utiliza en IGB. No se utiliza mucho en renta. Como ustedes saben, el IGB es un impuesto, es una imposición al consumo, ¿no? El impuesto a la renta grava en realidad los ingresos, lo que constituye una ganancia, ¿okay? Una utilidad. Entonces, en IGB básicamente se utilizan términos como ventas, compras. En cambio, en impuesto a la renta se utilizan ingresos, gasto, costo, utilidad, ganancia, ¿ok? Y hacen más referencia a los ingresos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque para establecer si uno está habilitado, que cumpla para poder aplicar el IGB justo, se consideran los montos. ¿Qué montos? La norma habla de las ventas de los meses de enero a diciembre del año anterior. Por ejemplo, si estamos abril del 2021, será de enero a diciembre, los 12 meses del 2020. Al periodo por el cual se ejerce la opción de compra, o sea, al año en que se ejerce la prórroga. ¿Qué año? 2021. Así de sencillo. Ahora, esto de acá, digamos, ¿quiénes se pueden acoger? No hay que confundirlo con el régimen tributario de renta. ¿Ok? Una cosa es quiénes pueden acceder, acogerse válidamente al IGB justo, está en función a sus ingresos, 1.700 UIT. Ahora, ¿cómo se calcula esto dependiendo del régimen de renta en que esté, digamos, ubicado? Básicamente, ¿en qué régimen estabas en el 2020? ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del régimen general y régimen MIPE tributario, que son regímenes tributarios, ya sabemos que el régimen general se aplica una tasa anual del 29.5. En el caso de régimen MIPE tributario, se aplica 2 tasas, ¿no? 10%, y el saldo sobre 15 UITs se aplica el 29.5%. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo esos 1.700 UITs? ¿Ok? Para no pasarme. Y el parámetro, el referente, el valor referencial, la norma habla de ingresos, en el caso de régimen general y régimen MIPE tributario, habla de ingresos netos, ¿no? Obtenidos en el mes considerados para el pago a cuenta del impuesto a la renta. Ingresos netos, ¿no? Los ingresos netos que lo identificamos muy bien en el caso de pago a cuenta. Ahora, en el caso de los sujetos de nuevo RUS, como ustedes saben, los sujetos de nuevo RUS no pagan
no presentan declaración jurada, ¿no? Presentan solamente declaraciones mensuales, declaraciones juradas anuales, perdón. Y en el caso, solamente presentan declaraciones juradas mensuales. En esos casos, los sujetos de nuevo RUS serían ingresos brutos mensuales. Brutos mensuales. ¿Ok? En base a los cuales se ubica la categoría del nuevo RUS. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que en el 2020 seguramente fue sujeto de nuevo RUS, ¿no? Y en el año 2021 ya comienza, digamos, a pagar, digamos, ya se cambió de categoría y comienza a emitir facturas, ¿ok? Entonces, si el año pasado estuviste como sujeto de nuevo RUS y este año, aunque es muy improbable, ¿no? Estés en otra categoría, por ejemplo, MIPE tributario o régimen especial de renta, donde emites facturas, entonces, en esos casos, tu referente será el total de tus ingresos brutos mensuales, ¿no? Donde, de acuerdo a tu categoría 1 o categoría 2. Y finalmente, el régimen especial de renta, de RER, ingresos netos mensuales, ¿no? Estos tampoco no presentan declaración jurada anual, solamente no tributan por su renta, sino solamente tributan mensualmente por sus ingresos netos mensuales. En este caso solamente se considera para el pago de la cuota mensual del RER. ¿Ok? Y evidentemente emiten factura. A diferencia del nuevo RUS, ¿no? Donde no emiten, solamente emiten boleta de venta. Quiero hacer la diferencia. Para el IGB justo, básicamente son pequeños negocios que tienen la obligación de pagar el IGB. ¿Ok? En el caso del nuevo RUS. Pero si un nuevo RUS no emite factura, entonces, ¿por qué tendría que acogerse al IGB justo? ¿Ok? ¿Esto qué implica? Que para tú determinar si estás apto para el IGB justo, es para el cálculo de determinar las 1.700 UITs y no te sobrepases, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Si el año pasado, 2020, estuviste en el nuevo RUS y este año ya emites factura porque ya dejaste de ser nuevo RUS, ¿no? Entonces, tu cálculo va a ser del año pasado, 2020, en función a los ingresos brutos mensuales. Esa es la diferencia de acuerdo a tu categoría. Porque este año ya no eres sujeto de nuevo RUS, ¿ok? Esto para las personas que hayan cambiado de régimen de renta. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de estas excepciones también, ¿no? Está el caso de aquellos que han recién, digamos que en el año 2020 iniciaron actividades y no iniciaron actividades, digamos, en mayo, junio, julio del 2020. Evidentemente, no tienen, digamos, los 12 meses del año 2020. Entonces, solamente se consideran los meses por los cuales se inició. Es decir, si fue a partir de mayo a diciembre del 2020. En el caso, por ejemplo, si la empresa haya iniciado recién este año 2021, no se le exigirá, evidentemente, el cálculo porque no tiene año precedente, no estuvo en actividad el año 2020. No, solamente, en este caso ya no se le exige. Se podrá acoger al IGB justo. ¿Ok? Siguiente, por favor. En estos sujetos que no pueden ser acogidos al IGB justo, aun cuando no superen las 1.700 UITs y de alguna manera sus actividades, pero el IGB justo exige que el contribuyente sea modelo, es decir, que tengas una reputación, una buena reputación como contribuyente, ¿no? Entonces, que te comportes como un buen contribuyente que cumple debidamente sus obligaciones tributarias de forma oportuna y debida. Y por lo tanto excluye, ¿no? Aun cuando no superen las 1.700 UITs,
a determinados casos, ¿no? Por ejemplo, aquellas MIPES con deudas exigibles coactivamente mayores a una UIT, ¿no? Por ejemplo, si la administración tributaria declaró, ¿no?, el contribuyente, pero no pagó, incluso optó por el IGB justo en un determinado mes. Pasaron los tres meses y se venció el valor, ¿no? En esos casos, si esa misma empresa quisiera en otro tercer o cuarto mes acogerse nuevamente, ya no podría, porque si tiene digamos, está dentro de una deuda tributaria, ya que ya está en una etapa de exigibilidad coactiva, ya no podría. Esos están excluidos. También en el caso de las MIPES cuyo titular o socios hubieran sido condenados por delitos tributarios, condenados, ¿no? Aquellos que tienen una sentencia, tampoco, no podrían. Aun cuando de alguna manera la empresa cumpla, no supere las 1.700 UITs y o la empresa tenga una reputación de cumplimiento tributario, tampoco. Basta que uno de sus socios o titulares sea condenado por delitos tributarios, ¿no?, por otra empresa que puede ser socio, tampoco podría acogerse a este IGB justo. Otro supuesto de exclusión es el MIPE que se encuentra en proceso concursal, ¿no?, en Indecopi. Aquellas empresas por las cuales tienen, digamos, no tiene capacidad de pago, sus acreedores, digamos, están en una alta presión sobre sus acreedores, y para que de alguna manera no esquilmen su patrimonio, se somete a un procedimiento concursal para que ya la junta de acreedores determinen la viabilidad de ese pequeño negocio, ¿no? En esos casos, por ejemplo, esas empresas también están excluidas del IGB justo. Y también MIPES que no hubieran declarado o pagado IGB y renta de los 12 últimos periodos anteriores a la fecha de acogimiento a la prórroga del pago. Es decir, basta que no hayas presentado una declaración o no hubieras hecho el pago de IGB o pago a cuenta o impuesto a la renta, ¿ok?, en los 2 últimos meses, lamentablemente no podrás acogerte a este IGB justo. Esas son las exclusiones, digamos, más relevantes sobre este IGB justo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, estos sujetos que no pueden acogerse al IGB justo, ¿pueden enmendarse? En el caso, sí, pueden enmendarse. Hay un supuesto, ¿no? Cabe indicar que el supuesto que no hubieran declarado, en el caso de que estén en falta por no declarar o no pagar, o pagado, puede regularizar pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de 90 días previos al acogimiento al beneficio de la prórroga del pago del IGB de determinación del periodo tributario. Es decir, si tu empresa tiene, de alguna manera, está omiso a la declaración y al pago, lo puedes regularizar 90 días antes. 90 días antes, días calendarios, ¿eh? Días calendarios, para poder aplicar el IGB justo, ¿no? Es decir, el espíritu de esta norma es que se le dé el IGB justo al contribuyente modelo, al contribuyente que cumple rigurosamente sus obligaciones tributarias. Esa es la idea detrás, ¿no? Siguiente, por favor. El anterior, por favor. Ok, el siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, también hay que entender que el IGB justo, los intereses moratorios se aplican desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo prorrogado. Es decir, si el mes
si el periodo que se prorroga de un periodo tributario de abril es hasta agosto, y si no paga, ¿ok? Entonces los intereses moratorios se generarán desde el día siguiente de la fecha de vencimiento prorrogada, ¿ok? Y la opción de gozar del beneficio solo opera si es que se efectúa hasta la fecha del vencimiento para presentar la declaración mensual de impuestos de acuerdo con el cronograma de obligaciones tributarias, ¿ok? Esos son, en esencia, las dos indicaciones que uno debe tener presente, ¿no? Fecha de vencimiento para presentar la declaración mensual e impuesto. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, una recomendación, y esto sí, porque siempre se confunde en este régimen, es tener en cuenta la fecha de acogimiento. Digamos, ¿cuándo estamos ante la fecha de acogimiento? ¿Cuál es la fecha de acogimiento? Por ejemplo, si fuera el periodo abril de 2021 y tu fecha de declaración es el 15 de mayo, para algunos departamentos de contabilidad no van a esperar hasta el 15 de mayo, si ya están en mayo, pueden hacerlo a partir del 1 de mayo. No, perdón, el 1 de mayo no, es el día del trabajo. El 2 de mayo, o el 3, o el 4, ¿ok? Siempre y cuando cumpla con sus obligaciones, ¿ok? Pueden establecer la fecha, acogerse al sistema. Por eso establece a la fecha en que la MIPE ejerce la opción de prorrogar el plazo de pago original del impuesto con la presentación de la declaración jurada mensual. ¿Ok? Si tu fecha de vencimiento es el 16 de mayo, lo puedes hacer a partir del 2 de mayo, el 10 de mayo, el 8 de mayo, el 12 de mayo. ¿Ok? Es cuando tú presentas y tú aplicas dentro del PDT 621, formulario virtual 621, acogerte a prorrogar. ¿Ok? Esa es la fecha de acogimiento. La fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento que corresponde a cada periodo tributario, que ya está fijada por SUNAT. Por ejemplo, el periodo de abril, donde nace la obligación tributaria porque emites la factura en abril, tu fecha de vencimiento regular, original, como habla la norma, sería el 16 de mayo. Esa es la fecha de vencimiento. Y también de acuerdo al cronograma que la declaración de pago tributario de liquidación mensual aprueba. Siempre va a ser la fecha de vencimiento la que te establece la SUNAT, ¿ok? ¿Y cuál es la fecha límite de regularización? Es decir, si estamos en el periodo de abril y podemos nosotros optar, porque eres muy, digamos, riguroso, ¿no? No quieres esperar hasta el 16 de mayo, sino lo haces en el 2 de mayo, el 5 de mayo, el 6 de mayo, el 10 de mayo, etcétera. Tu fecha límite de regularización. Tú debes tener claro los 90 días anteriores que no tienes ningún pendiente de cumplimiento, sea de declaración o sea de obligación de pago. No solamente de IGB, sino de los impuestos que estás obligado a pagar, ¿no? Por ejemplo, impuesto a la renta, pago a cuenta, ¿ok? Establece al día 90 contado en sentido inverso. Es lo que dice en sentido inverso, pero es hacia atrás, ¿ok? Previo. En días calendario desde el día anterior a la fecha de acogimiento. Es decir, si tú sabes muy bien que tu fecha de vencimiento es el 16 de mayo por el periodo de abril, pero tú te quieres acoger quieres presentar tu declaración jurada el 10 de mayo. Entonces tú tienes que determinar, contar los 90 en función al 10 de mayo, si estás de alguna manera pulcro en tus obligaciones tributarias. ¿Ok? Esto también de los 90 días puede ser, si tú lo presentas el 2 de mayo,
Tienes que ver que estás saneado en tus obligaciones tributarias 90 días anteriores. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Fecha de acogimiento, oportunidad donde tú aplicas en la declaración acogerse al IGB justo. Fecha de vencimiento siempre lo determina la SUNAT y ese es, digamos, de acuerdo al cronograma establecido que todos conocemos. Y la fecha límite de regularización es que al momento de optar por el IGB justo, tú tienes que ver 90 días hacia atrás si estás, digamos, si no tienes ningún pendiente de cumplimiento, sea declaración o de pago y tributos. En esa medida, tu acogimiento será válido, ¿ok? No por la administración tributaria. Y por último, una ayuda para ver si uno está dentro, ¿no? Dentro, si está habilitado para poder aplicar el IGB justo, es el padrón del IGB justo, que lo establece la SUNAT, y ahí establece, uno lo puede consultar si está dentro, si es, digamos, un contribuyente aplicado, o si está excluido para aplicar el IGB justo, ¿no? Eso lo puede encontrar en la página web de SUNAT. Siguiente, por favor. Bien, acá, bueno, he tratado de ser lo más concreto sobre este tema. Las empresas que efectivamente lo necesitan, entiendo que hay muchas MIPES que lo utilizan, ¿ok? Ahora sí trae sus dificultades financieras cuando en esta difícil coyuntura donde, digamos, las ventas han caído, ¿no? En determinados sectores, ¿no? Entonces, hay que pensar también, establecer si es, digamos, pertinente optarlo o no, porque si nosotros caemos en un incumplimiento y está dentro de los 90 días anteriores para optar, es difícil, ¿no? Se te bloquea esa posibilidad, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre estén, digamos, cumpliendo rigurosamente para optar con este beneficio tributario. Bien, Melba. Bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Siempre pregunta, Jorge. Siempre. A veces más, a veces menos, pero siempre pregunta. Por aquí te tengo algunas. Nos dice José Guevara. ¿Cuántas veces me puedo acoger al IGB justo? Bueno, para acogerse al IGB justo es básicamente por un periodo mensual, por ejemplo, abril, ¿ok? No hay límites para acogerte al IGB justo. Lo único que tienes que procurar es estar, digamos, al día en tus obligaciones tributarias, ¿no? Estar apto. Si, por ejemplo, dentro de los 90 días tienes alguna obligación pendiente de cumplimiento, evidentemente el sistema te lo va a rechazar. Si tú consultas el padrón del IGE, vas a estar excluido, ¿ok? Entonces, en la medida que estés, digamos, saneado en tus obligaciones tributarias, tú vas a poder optar por el IGE justo en cada uno de los meses, ¿ok? No hay límite. El límite es que no estás dentro de la lista de excluidos, ¿ok? Y que tengas dentro del plazo de 90 días estar, digamos, al día en tus obligaciones tributarias. Incluso en el caso de una obligación de pago, puedes subsanarla o te puede permitir poder estar apto para el IGB justo con un fraccionamiento, ¿no? Con una resolución que te concede el fraccionamiento y con eso te habilita, ¿no? A optar por este IGB justo. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. A ver, continuamos. Nos dice Edgar Romero. Buenas noches. Cuando hablamos de cumplir con no tener obligaciones tributarias, ¿se debe considerar los aportes a E-Salud, ONP, SENAT y SENCICO para calificar con el IGB justo? Claro, básicamente sería las obligaciones ante la administración tributaria. Habla de obligaciones, ¿ok?
Entonces, si uno tiene que determinar qué es lo que efectivamente recauda SUNAT, ¿ok? Y si son obligaciones tributarias, si son valores por los cuales tienes que declarar o tienes que pagar. Ahora, si hay otros tipos de tributos que lo recauda otras entidades, evidentemente que no, porque en realidad no está dentro de, digamos, de la gestión o administración de la SUNAT, ¿no? Y esto evidentemente, digamos, uno tiene que estar concentrado en el cumplimiento de obligaciones ante SUNAT, ¿no? Ahora, otros tributos, ¿no?, que lo recaudan otras entidades, no, está fuera de este ámbito, ¿no? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Mismo Edgar nos dice lo siguiente: si dentro del requisito de los 12 meses anteriores a la solicitud del IGB justo tengo un mes que no declaré mi DJ mensual porque no tuve compras ni ventas ni saldo de IGB, ¿calificaría para acogerme al IGB justo? Básicamente la norma no establece como parámetro el inicio de actividades, ¿no? Entonces, no habla, por ejemplo, si en el año 2020 te iniciaste esas actividades en el año, no sé, pues, octubre del 2019, y tú formalmente iniciaste esas actividades, digamos, no sé, el 1 de octubre del 2019, pero como usualmente cuando uno se constituye, uno declara que inicia actividades el 1 de octubre del 2019, por ejemplo. Entonces, formalmente, ante la administración tributaria, ya has comunicado que ya iniciaste obligaciones tributarias. Perdón, ya iniciaste actividades empresariales. Ya iniciaste. Ahora, que efectivamente no lo hagas, ¿no?, tus ingresos van a ser cero. ¿Ok? Y que de alguna manera, aun cuando formalmente tú declaraste el inicio de actividades el 1 de octubre, tu primera factura sea el 5 de enero. ¿No? Formalmente la administración ya iniciaste el 1 de octubre. Ahora, ¿qué hubiese sido si evidentemente sacas tu RUC en octubre, al 1 de octubre, pero declaras que tu inicio de actividades es el 1 de enero? ¿Ok? El 1 de enero. Entonces, pero tú recién emites tu primera factura el 15 de marzo. Tu ingreso declarado va a ser cero en enero, en febrero cero y en marzo recién. Todo cuenta. ¿Ok? La norma habla de inicio de actividades. ¿Ok? Y eso implica declaración jurada, implica ya llevar libros de contabilidad, etc. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede si esta empresa recién se constituye en abril de 2020? ¿Ok? Y quiere ahora aplicar el IGB justo. Solamente contará desde su inicio de actividades, abril a diciembre, porque lo declaró ante SUNAT, ¿ok? Sus ingresos. Ahora, si la empresa se constituyó recién en enero del 2021, ¿ok? No tiene ingresos el año pasado, no lo tiene. Se le va a exigir el requisito de que no supere las 1.700 UITs. No, pues, porque se ha constituido y ha iniciado actividades en el 2021. ¿Ok? El inicio de las actividades es el concepto clave para determinar desde todos los 12 meses. Los 12 meses. O puede ocurrir que en algún mes tenga cero porque no emitió ni una factura. No emitió. ¿Ok? No emitió ninguna factura y por lo tanto tampoco va a tener ingresos netos. ¿Ok? Entonces ese mes se cuenta como cero. La norma no establece si tengas de alguna manera, te excluye un mes que no emites una factura. No dice eso. Simplemente se cuenta todos los 12 meses sobre sus ingresos. Puede ser natural que un mes no emites ninguna factura, tendrás cero.
tu ingreso neto será cero, ¿no? Pero es computable. Ok, perfecto. Aquí vamos aclarando las dudas. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos unas 3 preguntas más, Jorge. A ver, nos dice Sheila. Doctor, algunas empresas difieren el IGB aún habiendo cobrado las facturas, solo con el fin de postergar el pago. ¿Existe alguna implicancia? No, no existe ninguna implicancia. En realidad, acá optar por el IGB justo no está condicionado a que tu cliente te pague o no te pague, ¿no? Eso es irrelevante. La decisión de la empresa es si yo quiero de alguna manera diferirlo, cumplo los requisitos, ¿no? No estoy dentro de ningún supuesto de exclusión y, y de los 90 días hacia atrás, digamos, estoy, digamos, con ningún incumplimiento, evidentemente, opto por diferir el pago del IGB, aun cuando mi cliente, ¿no?, me pagó al día siguiente de emitir la factura. ¿Ok? Acuérdense que el IGB es un impuesto de determinación financiera. ¿Ok? Se determina mensualmente una obligación. Pudiera ser que tú en el mes de abril emitas 50 facturas y de ellas, ¿no?, tu determinación de las 50 facturas, 10 clientes te pagaron. Incluso el pago pueda constituir, no sé, pues el 60% de tus ingresos en el mes de abril. Pero de las 50 facturas, 5 clientes te pagaron, ¿ok? Pero cuando tú haces la determinación por el periodo de abril, ¿ok?, tú puedes optar diferir el pago hasta agosto, ¿ok? Ese ya de alguna manera parte de tu decisión. Y siempre revisando que no se están dentro de ningún supuesto de exclusión, que evidentemente cumpla mi plazo de regularización de 90 días hacia atrás, donde no tengo ningún incumplimiento o alguna obligación pendiente, ¿ok? Y podré efectuar, digamos, aplicar el IGB justo por el periodo de abril. Ahora viene el periodo mayo, que lo presento para junio. Puedo aplicar el IGB justo si cumplo los requisitos, que no estoy dentro de ningún supuesto de exclusión, y los 90 días anteriores también, evidentemente. Ahora, pudiera ser que abril tú difieres el pago hasta agosto, ¿ok? Pero estás en junio y dices, mira, ¿sabes qué? Ya quiero pagarlo, no quiero esperar pagarlo en agosto. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Ok? Y mejor, porque finalmente ya no, en agosto ya no vas a tener la carga de liquidez para efectuar el pago, porque ya lo hiciste en junio. Lo puedes hacer, ¿no? Acuérdense, es un plazo, prorrogas el plazo, difieres el plazo. No significa que necesariamente lo vas a tener que pagar en agosto. Lo puedes pagar, digamos, incluso lo podrías pagar en el mismo mayo, el último día de mayo lo puedes pagar. Lo puedes pagar en junio, lo puedes pagar en julio. ¿Ok? Y no esperar a agosto. Listo. A ver. A ver, a ver. Terminamos con esta pregunta. Dice Osvaldo Muñoz, si te acogiste al IGB justo y se cumplió el plazo establecido, ¿se puede pedir un fraccionamiento de acuerdo al artículo 36?
Desde mi punto de vista, sí, porque ya es una obligación tributaria exigible, ¿no? Ajá. Lo puedes hacer si cumples los requisitos de fraccionamiento. Si las reglas de fraccionamiento establece expresamente una exclusión a los de IGB justo, los que se acogieron a la IGB justo, ya no pueden acogerse a fraccionamiento, que yo recuerde, no hay esa regla expresa. Ni la propia regla, legislación del IGB justo se establece que, si no cumples con este diferimiento del pago de 3 meses, de 3 periodos, a la cancelación del IGB, ya te impide pedir fraccionamiento, ¿no? Incluso constituye una regularización, digamos, para optar por el IGB justo, eh, acogerse a un fraccionamiento, ¿no? Es decir, el incumplimiento del plazo, desde mi punto de vista, no tendría por qué impedirte optar por un fraccionamiento, siempre y cuando la propia legislación no lo excluya. Y en este caso no lo excluye. Así es. Lo único que diría yo, evitar que el valor esté ya en cobranza coactiva, ¿no? Sí, Porque ahí si es es cobranza complicado. coactiva vas a estar corriendo y rezando para que no ejecuten alguna medida de embargo. Exacto, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque finalmente yo sí no recomiendo estar en ese escenario, ¿no? Estar en el espacio, en el momento que ya venció una orden de pago, por ejemplo, ya ingresas a un proceso de cobranza coactiva. Ahora, la pregunta es, eh, ya, no cumplí efectuar el pago al vencerse la orden de pago emitida por SUNAT. ¿Ok? Eso ya significa que de todas maneras la administración tributaria necesaria automáticamente va a comenzar a, digamos, a hacer acciones de cobranza coactiva. No. Lo único que sí, y eso establece el código, es que de alguna manera establezca, digamos, el ánimo de pago. Por lo menos vas pagando, no sé, pues semanalmente, no vas amortizando semanalmente. Entonces, en esa medida, y a criterio, evidentemente, del funcionario, el ejecutor, puede esperar, puede decir, no, está teniendo ánimo de pago. Ahora, evidentemente, si no pagas nada, pasan 2, 3 meses, 4 meses, y ahora la administración tributaria, hay que decirlo, está flexible en estos casos. Claro, es por la coyuntura. Pero si efectivamente no haces ningún pago en un tiempo, digamos, razonable, no sé, pues un mes y medio, 2 meses, entonces la administración tributaria comienza ya a activar, digamos, sus herramientas de cobranza coactiva, ¿no? En esas circunstancias difíciles, complicadas, y eso se entiende, ¿no? Por lo menos efectuar pagos, ¿no? O en todo caso, acogerse a un fraccionamiento, o incluso también, si el fraccionamiento se te quiebra, digamos, lograr un refinanciamiento, ¿no? O sea, hay posibilidades, pero digamos, la inacción, el no poder cumplir, no hacer nada, que se pase el tiempo es el peor escenario. Siempre hay que estar atentos, por lo menos se va pagando algo. Tienes ánimo de pago, ¿ok? Eso es lo más importante. Bien, Así es. muchas gracias. Tremendo gusto haber compartido contigo, haber aprendido también más acerca de este tema tan interesante. Que tengas una feliz y exitosa semana a todos los que nos han acompañado. Hemos tenido más de 100 personas solo en una de nuestras plataformas. Ok, me alegro mucho, de verdad. Yo con gusto, cualquier tema, con mucho gusto estamos para ayudar. Tiene mi correo electrónico,
¿ok? Es para ayudar cualquier pequeño microempresario con mucho gusto, es accesible, ¿ok? Es comprensible y yo con mucho gusto voy a cogerlos para apoyarlos, ¿no? Esa es la idea. Así es. Qué bueno, qué bueno. Ya le escucharon a Jorge, así que si es que tienen alguna duda o alguna consulta, no duden que él aquí desde este espacio está sumándonos ya desde hace algunas sesiones. Que tengan una feliz noche y hasta la próxima, amigos. Si este video te gustó, te sirvió y quieres colaborarnos, tengo Plin y Yape. Así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación si es que tú lo crees conveniente. Y si no, te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal. Eso también nos hará muy felices. Gracias y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación. Gracias y que tengas un excelente día. Adiós.